Hoy les quiero compartir una experiencia que aconteció hace algunos años en la provincia de Córdoba, en Argentina, un lugar que tiene muchos entornos naturales. Es un lugar muy lindo en donde hay cerros, arroyos, ríos y mucha naturaleza para poder conectar y disfrutar. En el contexto de unas vacaciones, estaba en pareja, habíamos ido a un lugar que lo descubrimos un poco por casualidad, porque decidimos no entrar a otro lugar, que era justamente para poder estar en contacto con el río y la naturaleza, pero cobraban precios desorbitantes para pasar el día, no nos pareció justo, entonces decidimos buscar por nuestra cuenta otro lugar que esté en contacto en el cual podamos estar en contacto con la naturaleza y tranquilos, que era lo que íbamos a hacer. Después de caminar cierto trayecto, un poco de aventura porque no sabíamos con qué nos íbamos a encontrar y siguiendo nuestra intuición y nuestro razonamiento de dónde podría haber agua o algún acceso al río para poder disfrutar de la naturaleza, nos terminamos encontrando, después de esa incertidumbre, con un lugar realmente hermoso. Además no había nadie, estábamos nosotros solos en el medio de un paraíso prácticamente, en el cual había vista a los cerros, playas de arena, vegetación abundante, árboles, plantas, rocas y el río cristalino y hermoso, con una olla bastante profunda que uno podía disfrutar de nadar y bueno, estar ahí al sol tomando unos mates y demás. En ese contexto, después de haber comido algo y estar un tiempo en el lugar, después vinieron algunas personas eventualmente, pero realmente bastante tranquilo con respecto a la cantidad de gente, realmente una tarde preciosa. En un momento fumo un cigarrillo de marihuana, le doy algunas pitadas como para conectar, seguir conectando con la naturaleza y disfrutar de ese momento, también consagrando a esta planta. Y me tiro al agua a nadar un rato en esa gran olla que se formaba entre dos pequeñas playas que había a los costados de este río. Y en ese momento, yo previamente había estado en ese río flotando un poco, nadando un poco y veía que era muy profundo. Si bien el agua era absolutamente cristalina, uno podía meterse un poco abajo del agua con las antiparras y prácticamente no se veía el fondo porque estaba bastante distante, pero bueno, quizás algo uno podía llegar a vislumbrar tenuemente porque mientras más profundo era, más oscuro se hacía, si bien el día estaba lindo con pleno sol. Sin embargo, volviendo a cuando fumé el cigarrillo de cannabis, estoy flotando y empezaron a aparecer imágenes aterradoras de tiburones, pirañas, insectos gigantes que salían del agua, que estaban ahí en esas profundidades. Es decir, esa oscuridad, en ese contexto, que era un contexto realmente agradable, con agua cristalina y un día hermoso, se empezó a transformar en algo bastante aterrador, pero no porque hubiera algo aterrador en sí mismo, sino porque en mi mente empezaron a surgir un montón de imágenes aterradoras. Justo digo esto y casualmente acaba de empezar a llover, no sé si se escucha. Entonces me empecé a asustar, me empezó a agarrar como un ataque de pánico, una desesperación por salir del agua y ponerme a salvo. Voy hacia la orilla, respiro un poco, trato de tranquilizarme y tomo conciencia de que esto estaba en mi mente. Sin embargo, ese terror no se iba, seguía estando ese miedo a esa profundidad de esa olla. Sin embargo, en ese momento apareció en mi mente
ya sea una idea, ya sea una propuesta de algún sector que aconteció allí dentro, que me dijo: anímate a cruzar la oscuridad, anímate a atravesar la oscuridad. Y si bien eran unos cuantos metros, tampoco era una distancia infranqueable, realmente era una distancia que uno en condiciones normales podría nadar tranquilamente ida y vuelta. Sin embargo, en ese momento que estaba con esta paranoia y bajo los efectos del cannabis que no me habían sido agradables en ese momento, cosa que a veces sucede, a veces el contacto con estas plantas puede tener diversos efectos y bueno, en ese momento fue ese el efecto que sentí. Sin embargo, bueno, creo que positivo, por lo que les voy a contar a continuación, que es que me dije: ¿qué pasa entonces si atravieso esta oscuridad, ¿no? Un poco impulsado por esta voz interior que me quería animar a enfrentar ese miedo. Entonces visualizo que en la otra orilla había un pequeño tronquito de madera clavado en la arena, que me pareció interesante identificar como un norte, como un objetivo a alcanzar. Era más bien como una especie de tótem, parecía. No sé si hasta tenía alguna formita o estaba hecho como una cruz. No recuerdo exactamente, pero había un punto claro y definido hacia el cual podía ir. Y me pareció interesante plantearme ese desafío. Otra parte mía se resistía totalmente a esta idea porque tenía mucho miedo, miedo a ahogarme, no tanto por el agua en sí, no tanto porque fuera una correntada peligrosa ni nada de eso, sino por justamente estos temores que estaban apareciendo en mi mente y que podrían llegar a llevarme a una desesperación en la cual me podría ahogar, pero por la desesperación de ese miedo y no porque haya un peligro real. Sin embargo, en esas ilusiones de la mente, a veces uno tiene dificultades en discernir qué es real, qué no es real, qué es un miedo para tener precaución y qué es algo mental, que justamente son ideas en conjunto con emociones y sensaciones físicas que a veces uno realmente termina siendo influido por eso y bueno, uno actúa en consecuencia y podría ser riesgosa la situación. Además de que no tenía ganas realmente de hacer esto. Sin embargo, sentía que era necesario y que era una oportunidad. Entonces, después de meditarlo unos segundos o unos minutos, decido cruzarlo. Para ello me dije a mí mismo que si quería cruzarlo exitosamente y no sufrir más de lo necesario, debía estar en modo meditativo, debía cruzar ese trayecto concentrado en la respiración, concentrado en la actividad de nadar, de dar cada brazada y focalizado en el objetivo, sin detenerme. Sabía que ese era el mejor camino, la mejor estrategia y no justamente quedarme atrapado en los miedos. O sea, necesitaba no permitir que esos miedos tomen magnitud para poder continuar ese trayecto. Así que bueno, tomo coraje, me lanzo al agua, comienzo a nadar. Tal como era previsto, empezaban a acercarse esos miedos, esas imágenes, esas sensaciones terroríficas. Sin embargo, me mantenía concentrado en la respiración, en las brazadas, en el agua, en el aquí y ahora, en el presente. Y era como si literalmente desde la oscuridad del agua fueran apareciendo miedos, monstruos, seres horribles que se iban acercando. Sin embargo, no llegaban a tomar una magnitud que me paralizara porque yo seguía concentrado en dar brazada a brazada y veía como que se acercaban y se desvanecían instantáneamente. Era como si los pudiera ver de reojo mientras nadaba, pero seguía con
la vista hacia el frente o hacia la dirección en donde necesitaba ir, dando brazada una tras otra. Y estas imágenes que venían se iban esfumando, era como si las viera de reojo y yo continuaba. Fue desafiante, sin embargo no tanto como el primer momento en el que estaba en el agua y me había dejado tomar por esas ideas tan cargadas de afecto. Entonces continué brazada tras otra hasta que llego a la orilla. Llegué, toqué el tótem que había elegido y me relajé, me acosté, ahí estaba entre la orilla del agua y siento que empiezo a flotar. Naturalmente, a mí siempre me ha costado hacer la plancha, nunca pude hacer la plancha en el agua, jamás. Y en ese momento, naturalmente, tuve unos segundos de estar flotando, haciendo la plancha, totalmente relajado, mientras escuchaba que de fondo sonaba una música de reggae que hablaba del amor y demás. Justamente había algunas personas ahí escuchando música y se dio esa casualidad, sincronicidad o como se le quiera llamar, de todo ese contexto, de ese momento mágico, de ese relax, de haber logrado el objetivo que me propuse, de estar contemplando ese lugar hermoso, esa música hermosa. Me quedo ahí unos segundos y me sentí realmente pleno. Mi mente estaba totalmente clara, sin miedo, sin pensamientos oscuros, nada de eso. Después veo que en la otra orilla estaba mi pareja, ahí me hacía señas para ir a tomar unos mates, creo, o algo por el estilo. Me tomo unos momentos y vuelvo. Pero ya más tranquilo. Ya cuando volví nadando relajado. Y en un momento me detengo, ahí en el medio de esa olla. Ya no sentía el miedo que sentía antes. Y me pongo a contemplar el lugar y meto la cabeza abajo del agua con las antiparras que tenía en ese momento y empiezo a observar esa oscuridad, esas penumbras bajo el agua. Y cuando me pongo a observar ya, estando más tranquilo, empiezo a ver que en esa oscuridad había belleza. Empiezo a ver que eso que no sabía bien qué era, que a veces en algún momento podía haber alguna forma difusa, pero incluso antes de fumar cannabis no me había detenido demasiado en observarlo. En ese momento sí me detuve a observarlo y desde otro ángulo, no solamente mirando hacia abajo a ver qué tan profunda era el agua, sino que me había sumergido y lo veía desde una vista lateral panorámica y veía un montón de rocas con distintos dibujos, quizás un poquito de arena, plantas. Era una imagen maravillosa, un verdadero paisaje bajo el agua, tan hermoso como el paisaje que se hallaba en el exterior del agua. Y ahí me quedé unos minutos, unos segundos, contemplando. Después volví, bueno, tomamos unos mates, seguimos disfrutando de la tarde. Y bueno, surgieron varias reflexiones en relación a esta experiencia que les comparto. Que es que a veces lo que quizás juzgamos de oscuro, tenebroso, terrorífico, en realidad no es más que otro paisaje, que tiene matices diferentes, pero que puede ser tan bello como los paisajes a los cuales estamos acostumbrados. Y creo que justamente tiene que ver con el juicio que le ponemos a esas experiencias más desconocidas o lugares o paisajes desconocidos, que es lo que realmente nos afecta. Entonces, a veces aparece miedo a lo desconocido, condicionamientos, emociones que se activan, que podrían tener que ver con salir de la zona de confort, enfrentar lo desconocido. Creo que esta situación también nos puede permitir extraer aprendizajes para aplicar en distintos ámbitos. Cada vez que uno necesita atravesar la oscuridad o atravesar alguna situación difícil, a veces es una situación difícil que a uno le toca vivir y que
Uno puede transitarla aceptándola, o uno puede agregarle miedo, terror, desesperación a lo que acontece, en lugar de simplemente observar, sea lo que sea, transitarlo, brazada a brazada, paso a paso, hasta llegar al otro lugar. A veces estas situaciones difíciles suceden sin que uno las busque. A veces son situaciones difíciles o aparentemente difíciles que uno necesita atravesar, como este río oscuro y profundo, para llegar a un objetivo que uno quiere alcanzar. Entonces uno, en cierto modo, elige ir hacia ese objetivo, pero no elige que el camino requiera atravesar determinadas dificultades. Pero el poder entender que va a ser incómodo, que pueden aparecer miedos, que esos miedos son más de la mente que de algo real que está aconteciendo, nos puede permitir animarnos a cruzar eso. Esto puede ser en miles de situaciones, puede ser hacer, no sé, una entrevista laboral de un puesto al que queremos aspirar, o emprender un proyecto que queremos desarrollar, frente al cual necesitamos atravesar diferentes obstáculos y demás, hablarle a una persona que nos gusta, que nos interesa, que puede ser desde una persona hacia quien sentimos una atracción amorosa o sensual, o una persona que nos interesa conectarnos quizás por temas profesionales o laborales y que sería pertinente hablarle a esa persona. Quizás también es expresar en videos como este experiencias, pensamientos, cosas que queremos compartir con el mundo y que necesitamos atravesar la incomodidad de hablarle a una cámara o hablar a una audiencia o hablar en público y tantas otras situaciones que pueden aparecer: miedos, ansiedad, incertidumbre, que pienso que todas en cierto modo tienen que ver con salir de la zona de confort, enfrentar lo desconocido. Y creo que justamente esto de no juzgar, de mantener el foco en la respiración, en el objetivo, en el paso a paso, en el aceptar las sensaciones, las emociones, las imágenes, las ideas que vengan, sin luchar, aceptando que, bueno, sí, puede haber peligro, puede haber monstruos abajo del agua. Desde luego, es importante también separar lo que es el miedo de lo que es la precaución. Yo estaba acá en un contexto que tenía cierta seguridad de que era relativamente seguro. Obviamente, siempre pueden haber riesgos, ¿no? Pero es el riesgo que entraña la vida misma. Estos riesgos están en todos lados. Pero me refiero a que no era una playa o un mar que yo sabía que era un lugar en el cual usualmente hay tiburones, ¿no? Entonces, desde luego que uno puede tener precauciones a la hora de enfrentar algunas situaciones y esas precauciones son útiles para uno prepararse, para uno ver si le conviene ir por un lado y no por otro y demás. Sin embargo, hay veces que el miedo paraliza y no es útil para nada. Entonces ahí es cuando necesitamos tomar coraje y enfrentar la oscuridad, sentir la incertidumbre, las emociones que aparecen en torno a la incertidumbre, ideas que pueden venir a la mente, concentrarse en el objetivo y seguir paso a paso, brazada a brazada, hasta que uno llega a la otra orilla y se va a sentir mejor definitivamente, porque cada vez que uno atraviesa una de estas situaciones se hace más fuerte, crece, evoluciona. Por ende los animo y las animo a que cuando se encuentren en estas situaciones, sean que aparecen y no queda otra que atravesarlas de la mejor manera posible, o que en cierto modo uno las elige, no porque elija esas situaciones, sino porque elige lo que quiere, a lo que quiere acceder detrás de ellas. Los aliento y las aliento a que se animen a transitarlas, que después va a venir algo mucho mejor y lo van a disfrutar. Les mando un abrazo, espero que les sirva esta experiencia y desde luego los leo, los escucho
con sus reflexiones y bueno, las experiencias que ustedes también quieran compartir. Un abrazo grande.